La noche que Caroline Mercer se enteró de la traición de su esposo, tenía 8 semanas de embarazo y estaba ensayando cómo darle la buena noticia. Pero en lugar de eso, él le entregó los papeles del divorcio. Le ordenó que no tuviera al bebé. Canceló su seguro médico esa misma medianoche y se fue del brazo de una modelo de 23 años. Lo que Grant Holloway no sabía era un detalle crucial. Su esposa había sido contadora forense, de esas que atrapan criminales para ganarse la vida, de las que saben que los números nunca mienten, aunque las personas sí lo hagan. Y mientras Grant se ocupaba de arruinar su reputación, de llamarla loca y de intentar robarle a sus hijos antes de nacer, Caroline hacía lo que mejor sabíais hacer. Estaba juntando pruebas. $47 millones en fraude. Firmas falsificadas, expedientes médicos ocultos, un rastro de mujeres destrozadas que estuvieron antes que ella. Grant se creía intocable. Pensaba que el dinero y el poder significaban que podía eliminar a cualquiera que se convirtiera en un estorbo. Estaba muy equivocado. Esta es la historia de cómo una mujer embarazada, sin nada que perder, derrumbó a uno de los hombres más poderosos de Manhattan. ¿Cómo pasó de desmayarse en la Quinta Avenida a pararse en un tribunal, sosteniendo la evidencia que mandaría a su esposo a prisión por 15 años? Y cómo al final se quedó con algo que él jamás esperó. Trillizos, un nuevo imperio. Y un multimillonario que no quería rescatarla, sino que quería luchar a su lado. Quédate hasta el final porque el último giro de la historia es algo que jamás te esperarías. Antes de empezar, quiero que sepas por qué esta historia es importante. No es solo entretenimiento. Es un manual de supervivencia para cada mujer a la que alguien le ha dicho que está loca mientras la manipulaba. Para cada mujer que te ha estado atrapada financieramente por una pareja que controlaba todo el dinero. Para cada mujer que ha sido humillada en público mientras el abusador se hacía la víctima. Esta historia es para ustedes. Aprenderán cómo Caroline documentó todo antes de confrontar a su esposo. Cómo encontró activos ocultos que los investigadores profesionales no vieron. Cómo armó un caso sólido cuando todos le decían que ya había perdido la batalla. La lección es sencilla pero muy poderosa. Tu mejor arma no es el dinero, no son los contactos. Ni siquiera es el sistema legal. Tu mejor arma es la verdad. Y el valor para defenderla cuando todos te digan que te rindas. Recuerda esto mientras escuchas. Las estrategias que usó Caroline son reales. Funcionan. Y podrían salvar tu vida o la vida de alguien que amas. Esta historia tiene 3 mensajes que espero que te lleves contigo mucho después de terminar de escuchar. Primero, el aislamiento es la herramienta favorita de un depredador. Grant pasó años alejando a Caroline de su carrera, de su independencia, de su propia identidad. Si alguien poco a poco te está separando de todo lo que te hace fuerte, eso no es amor. Eso es control. Segundo, documentar todo es protegerte. Caroline sobrevivió porque tomó capturas de pantalla de los mensajes antes de enfrentar a Grant. Grabó conversaciones, solicitó copias de cada documento que llevaba su firma. En un mundo donde la gente poderosa puede cambiar la realidad, la evidencia lo es todo. Tercero, nunca estás tan sola como un abusador quiere hacerte creer. Caroline encontró aliados, una mejor amiga que no la dejó rendirse, un abogado que tenía sus propias razones para luchar. Un multimillonario que necesitaba sus habilidades tanto como ella necesitaba los recursos de él. La ayuda existe, pero tienes que tener la voluntad de buscarla. El significado más profundo de esta historia es este. Puedes estar rota y aún así ser inquebrantable. Puedes perderlo todo y aún así construir algo mejor. Puedes ser subestimada por todos y aún así ganar. Caroline no solo sobrevivió a Grant Holloway, se convirtió en alguien que él nunca podría destruir. Y tú también puedes. Un silencio total invadió la sala del tribunal cuando Caroline Mercer se acercó al estrado. Su vestido azul marino se ajustaba a la curva de su vientre embarazado,
y sus manos temblaban un poco al apoyarlas sobre la barandilla de madera. Los flashes de las cámaras estallaban desde la galería. Los reporteros se inclinaban hacia adelante en sus asientos. Y al otro lado de la sala, Grant Holloway estaba paralizado en la mesa de los acusados, con el rostro pálido. La voz de Caroline cortó el silencio como una navaja. Señor juez, mi esposo no solo me abandonó, intentó borrarme por completo, pero yo guardé las pruebas. Levantó una gruesa carpeta de papel manila y la compostura de Grant se hizo pedazos. Pero este momento no sucedió de la noche a la mañana. Este momento se construyó sobre 6 meses de traición, supervivencia y el tipo de lucha que transforma a una mujer para siempre. Déjenme contarles cómo empezó todo. 6 meses antes, Caroline Mercer estaba en la cocina de su penthouse del Upper East Side, practicando el discurso más importante de su vida. Sostenía un diminuto mameluco frente al espejo, ensayando diferentes maneras de decirle a su esposo que estaba embarazada. ¡Sorpresa! ¡Vas a ser papá! No, demasiado simple. Grant, tengo una noticia que lo cambiará todo. Uf, eso suena a comunicado de prensa. Amor, estoy cocinando algo que tarda 9 meses en estar listo. Ok, eso ya es muy raro. Se rió de sí misma, acomodándose un mechón de cabello rubio miel detrás de la oreja. Después de 5 años de matrimonio y 3 años intentándolo, por fin tenía 8 semanas de embarazo. Esa noche, se lo diría a Grant durante una cena romántica. Velas, su vino favorito, toda la producción. Caroline había sido contadora forense en una de las firmas más importantes antes de casarse con Grant. Había auditado a empresas multimillonarias, atrapado a estafadores y testificado en tribunales federales. Pero 3 años atrás, Grant la había convencido de dejar su carrera. Enfoquémonos en nosotros, cariño, le había dicho. No necesitas trabajar. Yo me encargaré de todo. Y ella le había creído. Había cambiado las hojas de cálculo por cenas elegantes, las declaraciones juradas por galas de caridad. Se había convertido en la señora Grant Holloway, esposa del director ejecutivo de Holloway Ventures, una de las firmas de capital de riesgo más prestigiosas de Manhattan. Pero últimamente, algo no se sentía bien. Caroline no podía identificar qué era, pero su cerebro de contadora nunca dejaba de notar patrones. Las noches que Grant llegaba tarde se habían multiplicado. Su teléfono siempre estaba boca abajo. Su sonrisa ya no le llegaba a los ojos. Esa tarde, mientras Grant estaba en la oficina, Caroline encontró su tableta en la barra de la cocina. La pantalla estaba desbloqueada. De pronto, apareció una notificación de alguien llamada Naomi, con un emoji de beso al lado de su nombre. Ya quiero que sea la próxima semana en Bali. Por fin, solo nosotros. Se acabó el fingir. El corazón de Caroline se detuvo. Sus dedos se movieron en piloto automático, revisando meses y meses de mensajes. Fotos de una joven hermosa de cabello oscuro y pómulos perfectos. Planes para escapadas secretas. Apodos cariñosos que le revolvieron el estómago. Pero lo peor de todo fue un borrador de correo electrónico para el abogado de Grant. Asunto: estrategia de disolución. Necesito una laguna en el acuerdo prenupcial. C no tiene ingresos, ni activos a su nombre. Una ruptura limpia. Que no se quede con nada. Las manos de Caroline temblaban con tanta violencia que casi se le cae la tableta. Su esposo no solo tenía una aventura, llevaba meses, quizás años, planeando cómo deshacerse de ella. Y ella había estado demasiado ciega, demasiado confiada, demasiado enamorada para verlo. Se llevó una mano al vientre, donde su hijo estaba creciendo. «¿Y yo qué iba a contarte sobre ti esta noche?», susurró. Por un instante, Caroline se permitió derrumbarse. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se dejaba caer en un banco de la cocina, sintiendo cómo todo su mundo se venía abajo. El penthouse, que alguna vez pareció un sueño,
Ahora se sentía como una jaula de oro. Pero entonces, algo cambió dentro de ella. Algo duro, afilado y decidido. Se secó los ojos y volvió a tomar la tableta. Su cerebro de contadora forense se activó. Los mismos instintos que una vez la ayudaron a descubrir un desfalco de $50 millones. Toma captura de pantalla de todo. Fechas, horas, lugares. Nunca confrontes sin evidencia. Esa era la regla número 1. Capturó 47 mensajes. Los reenvió a su correo electrónico personal. Borró la carpeta de enviados. Luego, colocó la tableta exactamente donde la había encontrado y respiró hondo. Aún así prepararía la cena. Aún así crearía el ambiente perfecto. Pero ahora tenía un propósito diferente. Su teléfono estaría grabando desde su bolso. A las 7:30 de la noche, Caroline encendió la última vela en la mesa del comedor. 2 lugares puestos. El filete favorito de Grant, término medio. Una botella del Cabernet que a él le encantaba. Todo perfecto. Todo calculado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su mejor amiga, Marcy Thompson. Amiga, ¿por qué se oye como si estuvieras respirando dentro de una bolsa de papel? Caroline le había marcado por accidente durante su crisis. Le respondió rápidamente. Estoy bien, solo preparando una cena romántica. La respuesta de Marcy llegó al instante. ¿Tú? ¿Romántica? El último San Valentín le diste a Grant una hoja de cálculo con las razones por las que debía casarse contigo. Caroline casi sonrió, a pesar de todo. Funcionó. Llevamos 5 años de casados. Y todavía le dices por su apellido cuando estás enojada, replicó Marcy. Llámame más tarde. Algo pasa. Lo presiento. Marcy era asistente legal en un tribunal familiar y tenía el instinto de un sabueso. Pero Caroline no podía contarle nada todavía. No hasta tener pruebas, no hasta tener un plan. La puerta del penthouse se abrió a las 7:45. Grant entró con su característico traje gris oscuro, su cabello negro perfectamente peinado, su mandíbula tan afilada que podría cortar un diamante. Parecía un director ejecutivo sacado de la portada de una revista. Se veía como el hombre del que se había enamorado 7 años atrás, en una gala de caridad. Él también parecía un desconocido. Pero Grant no estaba solo. Detrás de él caminaba un hombre de unos 50 años, con lentes de armazón de alambre y un maletín de cuero. Era Howard Vance, el abogado corporativo de Grant. A Caroline se le revolvió el estómago, pero mantuvo una expresión neutra. Grant no hizo ningún comentario sobre la cena romántica que ella ya había preparado. No le dio un beso para saludarla. Simplemente le hizo un gesto para que se sentara. Caroline, dijo él, con una voz plana y ensayada. Siéntate. Necesitamos hablar. Deslizó una pila de papeles sobre la mesa. Las palabras solicitud de disolución de matrimonio saltaron a su vista desde la primera página. He conocido a alguien, continuó Grant sin mirarla a los ojos. Naomi y yo vamos a seguir adelante. Esta es la forma más limpia de hacerlo. Caroline miró los papeles, luego a su esposo y finalmente al abogado. Sentía el corazón hacerse pedazos, pero su rostro permaneció como una máscara de piedra. ¿Limpia para quién?, preguntó ella en voz baja. Grant parpadeó, claramente esperando lágrimas. Escenas de histeria. Súplicas. En lugar de eso, Caroline tomó los papeles y comenzó a leer. Su mente de contadora procesó cada cláusula, cada número, cada trampa. Me estás ofreciendo $50,000, dijo lentamente. Un pago único. Sin pensión alimenticia. Sin división de bienes. Y tengo 48 horas para firmar. Es generoso, dijo Grant con suavidad. ¿Considerando qué? La voz de Caroline se agudizó.
¿Que renuncié a mi carrera por ti? ¿Que el acuerdo prenupcial que me hiciste firmar fue redactado por tu abogado sin que yo tuviera un asesor independiente? La sonrisa de Grant vaciló. Howard Bass se movió incómodo en su asiento. No voy a firmar nada esta noche, continuó Caroline, poniéndose de pie. Y voy a conseguir mi propio abogado. La mirada de Grant se volvió fría, una expresión que ella nunca antes le había visto dirigida a ella. Si peleas esto, dijo él lentamente, me aseguraré de que todos sepan que eres inestable. Tengo doctores que testificarán. La amenaza quedó flotando en el aire como veneno, pero Caroline ya no tenía miedo. Antes de que te vayas, Grant, dijo ella, con la voz firme a pesar del terremoto en su pecho. Deberías saber algo. Estoy embarazada. La habitación quedó en un silencio absoluto. El rostro de Grant pasó por la sorpresa, luego la ira, y después por algo calculador y cruel. «¡Qué momento tan conveniente!», dijo finalmente. «Tengo 8 semanas, confirmado por la doctora Patterson». «Tu doctora». Grant se encogió de hombros, dirigiéndose ya hacia la puerta. «Deshazte de él, o no lo hagas. Pero no creas que esto cambia algo». Howard Vance carraspeó nerviosamente. «Grant, quizás deberíamos discutir». «No hay nada que discutir», lo interrumpió Grant. «Este matrimonio se acabó». Hizo una pausa en la puerta para asestar un último golpe. «Ah, y Caroline. Ya le informé a Recursos Humanos. Estás despedida de la Junta de la Fundación. Con efecto inmediato. Tu seguro médico vence a la medianoche». La puerta se cerró de golpe tras ellos. Caroline se quedó sola en su comedor perfectamente arreglado. Las velas aún parpadeaban. 2 platos de comida se enfriaban. Los papeles del divorcio sobre la mesa parecían una sentencia de muerte. Apretó una mano temblorosa sobre su vientre. «De acuerdo», se susurró a sí misma y a su hijo por nacer. «De acuerdo. Piensa. ¿Qué tienes? ¿Qué sabes? ¿Qué puedes probar?» Sacó su teléfono. La grabación seguía activa. Tengo su voz admitiendo la infidelidad, amenazándome, despidiéndome estando embarazada. Eso es algo. No era mucho, pero era un comienzo. Y Caroline Mercer no iba a rendirse sin pelear. Las siguientes 72 horas destruyeron la vida de Caroline pieza por pieza. El primer día comenzó en el banco Chase en la avenida Madison. Caroline se había despertado en el sofá de Marcy, después de haber huido del penthouse a medianoche, con nada más que su bolso y una pequeña maleta. Su primera prioridad era acceder a sus cuentas conjuntas. Necesitaba dinero para un abogado, para atención médica, para sobrevivir. La gerente del banco, una mujer de mediana edad con ojos compasivos, introdujo la información de Caroline en la computadora. Luego, su expresión cambió a una de incomodidad. «Lo siento, señora Holloway. Esta cuenta se cerró ayer. Todos los fondos fueron transferidos a una nueva cuenta a nombre único de su esposo». La sangre de Caroline se heló. «Eso es imposible. Era una cuenta conjunta. Tengo derechos de firma». La gerente negó lentamente con la cabeza. «Según nuestros registros, usted firmó un formulario de autorización hace 3 meses para retirarse de todas las cuentas conjuntas. Yo nunca firmé nada parecido». Pero la gerente ya estaba girando la pantalla para mostrarle un documento con su firma al final. Una firma que se veía exactamente como la suya. Una firma que ella nunca había puesto. «Necesito copias de todo», dijo Caroline, con su instinto de contadora forense superando el shock. «Formularios de cierre de cuenta, autorizaciones de transferencia, todo lo que tenga su firma y la mía». La gerente vaciló. Ese no es el procedimiento estándar. Caroline se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió de acero. «No estoy pidiendo el procedimiento estándar. Estoy pidiendo la documentación de lo que parece ser abuso financiero. Puede proporcionarla voluntariamente, o mi abogado puede solicitarla con una orden judicial. Usted elige». Obtuvo los documentos. Pero cada cuenta contaba la misma historia. Cuenta de cheques, vaciada. Ahorros, vaciados.
el portafolio de inversiones que ella había ayudado a construir, transferido por completo a Grant. Tarjetas de crédito canceladas. Incluso la cuenta del hogar que usaba para el supermercado había sido cerrada. En 48 horas, Grant la había borrado financieramente. El segundo día trajo un golpe aún más cruel. Caroline llegó al consultorio de su ginecólogo para su primera cita prenatal, aferrándose a la esperanza de que al menos su cuerpo, su bebé, todavía estuvieran bajo su control. La recepcionista, una joven con una expresión de disculpa, la detuvo antes de que pudiera sentarse. Señora Holloway, su seguro fue cancelado. Necesitaremos el pago completo por adelantado. Son $800 por la visita de hoy. Caroline pagó con una tarjeta de crédito que Marcy le había prestado, con las manos temblando. Pero la verdadera devastación llegó en la sala de examen. La doctora Patricia Patterson, una mujer amable de unos 50 años que había sido la ginecóloga de Caroline durante años, entró con una tableta y una expresión preocupada. Caroline, tengo que decirte algo. Dado tu historial cardíaco. Caroline frunció el ceño. ¿Mi qué? El rostro de la doctora Patterson palideció. Tu condición cardíaca. La arritmia leve que hemos estado monitoreando durante 2 años. Yo no tengo ninguna condición cardíaca. Nadie me ha hablado nunca de ninguna condición cardíaca. La expresión de la doctora pasó de la confusión al horror. Su esposo dijo que se lo había dicho. Me pidió que lo monitoreara discretamente. Dijo que usted era muy ansiosa, que saberlo la alteraría. Caroline sintió que la habitación daba vueltas. Grant había sabido de una condición cardíaca durante 2 años. Le había ordenado a su doctora que se lo ocultara. Había tomado decisiones médicas sobre el cuerpo de ella sin su conocimiento ni consentimiento. Y ahora, embarazada y sola, estaba descubriendo la verdad por una doctora que parecía que quería que se la tragara la tierra. Quiero copias de cada expediente médico, dijo Caroline, con la voz apenas por encima de un susurro. Cada comunicación entre usted y mi esposo sobre mi salud. Y quiero que quede documentado que él tomó decisiones médicas sin mi consentimiento informado. La doctora Patterson asintió frenéticamente, ya abriendo los archivos. Caroline, lo siento mucho. Nunca debí... Él dijo que usted sabía. Dijo que era su preferencia que él manejara la información médica debido a su ansiedad. No tengo ansiedad, respondió Caroline rotundamente. Tengo un esposo que ha estado controlando cada aspecto de mi vida sin mi conocimiento. El tercer día completó la destrucción. Caroline estaba acurrucada en el sofá de Marcy, intentando comer una tostada a pesar de las náuseas, cuando Marcy irrumpió por la puerta con el teléfono en la mano como si fuera un arma. Amiga, no mires Twitter. Demasiado tarde. Caroline ya había visto la notificación. Abrió la aplicación con los dedos temblorosos. El rostro de Grant llenó su pantalla, perfectamente posado en lo que claramente era una sesión de fotos profesional. El titular de Page Six gritaba sobre él. El director general Holloway habla. Los problemas de salud mental de mi esposa hicieron nuestro matrimonio imposible. El artículo era una obra maestra de manipulación. Grant hablaba con frases cuidadosamente elaboradas sobre intentar conseguirle ayuda a Caroline, sobre su negativa a recibir tratamiento, sobre su corazón roto por tener que dejarla. Cuando me dijo que estaba embarazada, citaban sus palabras. Supe que tenía que protegerme a mí mismo y potencialmente a un niño inocente. Pero las fotos eran peores. Alguien había tomado fotos de Caroline saliendo del penthouse la noche en que Grant le entregó los papeles. Su cara estaba surcada de lágrimas, su cabello desordenado, su postura derrotada. Se veía exactamente como la mujer inestable que Grant estaba describiendo. La sección de comentarios era un pelotón de fusilamiento. La cazafortunas finalmente fue descubierta. Se ve loca en esa foto. Qué bueno que se libró de ella. Escuché que fingió el embarazo para atraparlo. A Caroline se le cayó el teléfono. Le temblaban tanto las manos que no pudo volver a levantarlo. Marcy se sentó a su lado,
atrayéndola en un abrazo feroz. No leas los comentarios. Nunca leas los comentarios. Pero Caroline apenas la escuchó. La realidad de su situación la golpeó como un maremoto. Grant no solo la había dejado, no solo le había robado su dinero y ocultado su condición médica. Estaba destruyendo sistemáticamente su reputación, su credibilidad, su capacidad de que alguien le creyera. Y estaba embarazada de 8 semanas sin dinero, sin seguro, sin hogar y ahora sin reputación. «Me va a quitar todo», susurró. «Mis bebés, mi futuro, todo». Marcy se apartó, sujetando los hombros de Caroline. «No, no lo hará. Porque no estás sola, Caroline. Y porque conozco a alguien que ha estado esperando años por la oportunidad de hundir a Grant Holloway». Caroline levantó la vista, confundida. «¿De qué estás hablando?». La expresión de Marcy se endureció, llena de determinación. «Estoy hablando de una abogada que se llama Rebecca Lawson, y te aseguro que se va a comer vivo a Grant Holloway». Esa noche, Caroline se quedó sentada por horas en el piso del baño de Marcy, leyendo un comentario tras otro de gente desconocida que había decidido que ella no valía nada, basándose en un artículo de chismes. La esposa embarazada que no era suficiente. La mujer incómoda que necesitaba desaparecer. El obstáculo entre Grant Holloway y su nueva vida perfecta con su novia modelo. Se llevó la mano al vientre, sintiendo un aleteo tan ligero que podría ser su imaginación o el comienzo de una vida. «Lo siento tanto», le susurró al bebé que llevaba dentro. «Siento haberte escogido al padre equivocado. Siento haber confiado en alguien que resultó ser un monstruo. Pero te prometo algo. Te prometo que voy a pelear. Voy a pelear hasta que no me quede nada. Y entonces, pelearé un poco más, porque tú te mereces algo mejor que esto. Nosotras nos merecemos algo mejor. Y Grant Holloway no tiene ni la menor idea de lo que se le viene encima». La oficina de Rebecca Lawson estaba en el piso 32 de un edificio que parecía hecho completamente de cristal y ambición. Caroline llegó usando ropa prestada del closet de Marcy. Su única posesión de valor era la carpeta con los documentos que había juntado en los últimos 3 días. La abogada que la recibió no se parecía en nada a lo que Caroline se esperaba. Rebecca rondaba los 45 años. Tenía el cabello oscuro con mechones plateados, facciones afiladas y unos ojos que parecían analizar todo lo que miraban. Vestía un traje sastre gris perfectamente entallado y no llevaba más joya que un reloj sencillo. No sonrió cuando Caroline entró. No le ofreció consuelo ni compasión. Simplemente le señaló una silla y le dijo: «Cuéntamelo todo». Y Caroline se lo contó. El engaño. Los papeles del divorcio. Las firmas falsificadas. Las cuentas robadas. La condición médica que le ocultó. La campaña para humillarla públicamente. Todo. Cuando terminó, Rebecca se quedó en silencio por un largo momento. «¿Cuánto tiempo de embarazo tienes?», preguntó finalmente. «8 semanas. Tal vez 9 ya. Y quieres pelear por la custodia, por los bienes, por todo». Caroline asintió. «Quiero pelear por justicia. Grant me robó mi dinero. Falsificó mi firma, me ocultó información médica. Y ahora está tratando de convencer al mundo de que estoy loca para que, cuando lo pierda todo, la gente piense que me lo merecía». Rebecca se inclinó hacia adelante, con una expresión intensa. «Quiero que te quede claro a qué te enfrentas. Estás en la quiebra. Estás embarazada. Tu esposo, por ahora, te está ganando la guerra de relaciones públicas. Tienes quizá 30 días antes de que convenza a un juez de dejarte completamente fuera del juego». «Entonces, ¿qué hago?», preguntó Caroline. Los labios de Rebecca se curvaron en una mueca que casi era una sonrisa. «Dejas de ser la víctima. Te conviertes en una amenaza». Sacó un bloc de notas y empezó a escribir. Primero, los documentos. Cada mensaje de texto, correo electrónico, captura de pantalla, hay que crear una cronología de su comportamiento. Segundo,
Los testigos. Cualquiera que lo haya visto siendo controlador, mentiroso, infiel, su asistente, tus amigos, quien sea. Tercero. Investigación financiera. Levantó la vista. Eras contadora. Correcto. Contadora forense. En Miller y Asociados. Entonces sabes cómo encontrar dinero escondido. Grant no solo te robó a ti. Los hombres como él siempre tienen cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma, bienes ocultos. Encuéntralos. Cuarto, tu autonomía médica. Consigue un nuevo doctor. Documenta el diagnóstico que te ocultaron. Arma un caso de coacción médica. Caroline asintió, su mente ya trabajando a toda velocidad en las posibilidades. ¿Y qué hacemos con la guerra de relaciones públicas?, preguntó. Él está controlando la historia. La expresión de Rebecca se endureció. Por ahora. Pero las historias pueden cambiar. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Nuestro trabajo es asegurarnos de que, cuando lo haga, Grant Holloway se ahogue en ella. Deslizó un documento sobre el escritorio. Voy a tomar tu caso sin cobrarte. Firma aquí. Caroline se le quedó mirando. ¿Por qué haría eso? Ni siquiera me conoce. Rebecca guardó silencio un instante. Hace 5 años, representé a un cliente en contra de Holloway Ventures. Teníamos pruebas de fraude, manipulación y coacción. Deberíamos haber ganado. Pero Grant escondió las pruebas. Sobornó a los testigos. Mi cliente lo perdió todo. Hizo una pausa. He estado esperando otra oportunidad para hundirlo. Tú eres esa oportunidad. Caroline firmó el documento. 2 semanas después las cosas empezaron a cambiar. Caroline se había mudado a la habitación de invitados del pequeño departamento de Marcy en Brooklyn. Todas las noches, después de que Marcy se iba a dormir, Caroline se sentaba en la mesa de la cocina con documentos impresos, estados de cuenta y su laptop. Algo no cuadra en estos números, murmuró una noche. Marcy entró a la cocina por agua y se asomó por encima de su hombro. Aparte de que tu esposo se los robó todos. No, mira. Caroline señaló una hoja de cálculo. Holloway Ventures reportó $80 millones en activos el trimestre pasado. Pero estas transferencias bancarias muestran dinero moviéndose a cuentas en las Islas Caimán. Mucho dinero. Eso es ilegal. ¿Si le está haciendo fraude a los inversionistas? Completamente. Caroline siguió investigando. Y mientras más profundo buscaba, más encontraba. Empresas fantasmas sin un propósito claro. Transferencias a cuentas en países sin tratados de extradición. Estructuras financieras que no tenían sentido, a menos que alguien estuviera escondiendo algo enorme. Grant no era solo un esposo infiel, era un posible criminal. Mientras tanto, Rebecca Lawson solicitó una orden de restricción en contra de Grant. El juez se la concedió de forma temporal. Grant no podía contactar a Caroline directamente. No podía acercársele. La cobertura de los medios cambió un poco. Algunos periódicos retomaron la historia. La esposa de Holloway. Contraataca. Solicita orden de protección. Algunos comentarios se volvieron más comprensivos. Quizá después de todo no está loca. Un momento. ¿Le pidió el divorcio mientras ella estaba embarazada? Eso está muy mal. Por primera vez en semanas, Caroline se permitió sentir algo parecido a la esperanza. Tal vez de verdad pueda lograrlo, le dijo a Marcy una tarde. Marcy la abrazó con fuerza. Claro que puedes. Eres la persona más inteligente y temible que conozco. Pero la esperanza fue prematura. 3 días después, los abogados de Grant presentaron un documento que lo cambió todo. Era un acuerdo postnupcial, supuestamente firmado por Caroline hacía 18 meses. El documento establecía que ella renunciaba a sus derechos sobre todos los bienes matrimoniales en caso de divorcio. Aceptaba un arbitraje vinculante en lugar de un juicio. Y lo más devastador de todo, reconocía tener problemas de salud mental preexistentes que podrían afectar su juicio. Yo nunca firmé esto, le dijo Caroline a Rebecca con la voz temblorosa.
Jamás he visto este documento en mi vida. Rebecca lo examinó con cuidado. Tiene tu firma. Está notariado. Está falsificado. Igual que los documentos del banco. Te creo. Pero demostrar una falsificación lleva tiempo. Tiempo que no tenemos. Porque Grant no había terminado. Al día siguiente, presentó una moción de emergencia para obtener la custodia. No de hijos que ya hubieran nacido, de los bebés que Caroline estaba esperando. Su argumento era demoledor. Caroline era mentalmente inestable. Su condición cardíaca la hacía médicamente no apta. Tenía declaraciones firmadas de 2 psiquiatras que afirmaban que ella mostraba signos de delirio paranoico. Jamás he visto a esos psiquiatras, le dijo Caroline al juez en la audiencia de emergencia. Esas evaluaciones son completamente inventadas. El juez, un hombre mayor que claramente conocía a Grant de su círculo social, la miró con escepticismo. Esas son acusaciones muy serias, señora Holloway. El abogado de Grant, Howard Vance, se puso de pie con elegancia. Señoría, nos gustaría presentar evidencia adicional del comportamiento errático de la señora Holloway. Puso un video de seguridad del penthouse. Caroline llorando. Caroline lanzando un plato contra la pared. Caroline hablando sola mientras caminaba de un lado a otro. Lo que el video no mostraba, sí mostraba era el contexto. El plato que lanzó fue después de leer el comentario de odio número 47 sobre ella en Internet. El hablar sola era en realidad dejarle un mensaje de voz a Marcy. Fuera de contexto, se veía exactamente como Grant lo describía. Una mujer inestable perdiendo el control. Rebecca tomó a Caroline del brazo antes de que pudiera responder. No reacciones, le susurró. No les des más material. El juez ordenó una evaluación de custodia. Un extraño asignado por la corte ahora determinaría si Caroline era apta para criar a sus propios hijos. Cuando Caroline salía del juzgado, en shock y temblando, un notificador le entregó unos papeles. Grant la estaba demandando por difamación, por compartir capturas de pantalla de su infidelidad con su abogada. Estoy desconsolado, dijo Grant a los reporteros que se habían reunido afuera. Solo quiero lo mejor para mis hijos, pero no voy a permitir que unas mentiras destruyan mi reputación. Naomi Laurent estaba a su lado, perfecta, hermosa y presumida, con la mano apoyada posesivamente en el brazo de él. Caroline estaba sola en las escaleras del juzgado, rodeada de cámaras y preguntas a gritos, y sintió que algo dentro de ella se rompía. Todo lo que había construido en las últimas 2 semanas, las pruebas, la orden de restricción, esa pequeña pizca de esperanza, se estaba desmoronando. Grant estaba ganando, otra vez, como siempre, y ella no sabía cómo detenerlo. Pero en algún lugar de Manhattan, en una torre de cristal con vista a Central Park, un hombre leía sobre el caso de divorcio de los Holloway con mucho interés. Sebastian Pierce había esperado 5 años a que alguien finalmente llevara a Grant Holloway ante la justicia, y acababa de encontrar su oportunidad. Caroline pasó los 3 días siguientes a la audiencia de custodia en una niebla de desesperación. Apenas comía, apenas dormía. Se sentaba en el sofá de Marcy, mirando a la pared, tratando de entender cómo todo se había torcido tan rápido. Al 4.º día, Marcy se sentó a su lado con una taza de té y una expresión decidida. Está bien. La fiesta de la autocompasión ha terminado. No estoy compadeciéndome. Estoy asimilando las cosas. Lleva 72 horas asimilando en mi sofá. Te va a salir moho. Caroline casi sonrió a pesar de todo. ¿Cómo es que trabajas de asistente legal? No tienes nada de empatía. La empatía no gana los casos de custodia. La voz de Marcy se suavizó. Las pruebas sí. Y tú, Caroline Mercer, eres la mejor para encontrar pruebas que he conocido. Así que deja de lamentarte y empieza a buscar. Caroline miró a su amiga, a la lealtad feroz en sus ojos. ¿Buscar qué? Grant tiene un batallón de abogados. Ha falsificado documentos. Tiene psiquiatras en su nómina.
¿Qué podría encontrar yo que realmente sirva de algo? Marcy sacó su computadora portátil. ¿Recuerdas esas cuentas en paraísos fiscales que encontraste? ¿Las empresas fantasma? Caroline asintió lentamente. He estado investigando un poco, continuó Marcy. Holloway Ventures ha estado involucrada en algunos negocios bastante turbios a lo largo de los años. Y hace 5 años hubo una demanda. Una fundación afirmó que Grant les estafó $12 millones. Caroline se enderezó en su asiento. ¿Qué pasó? El caso fue desestimado. Grant ocultó las pruebas, les pagó a los testigos, lo de siempre. Pero la fundación, la que perdió, se llamaba la Fundación Pierce. Pierce. ¿Por qué me suena ese nombre? Porque Sebastian Pierce es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Marcy giró la computadora hacia Caroline. Un multimillonario de la tecnología. Vendió su compañía de inteligencia artificial por $2,000 millones. Y se ha pasado los últimos 5 años tratando de demostrar que Grant Holloway es un fraude. Caroline se quedó mirando la pantalla. Sebastian Pierce no se parecía en nada a Grant. Mientras que Grant era refinado y siempre actuaba para los demás, Pierce parecía casi incómodo en las fotos, como si le molestara cada cámara que le apuntaba. Cabello oscuro, facciones marcadas y unos ojos que parecían verlo todo. Ha estado esperando pruebas, dijo Marcy. Pruebas que nunca pudo encontrar. Pero tú las encontraste. Esas empresas fantasma. Esas transferencias al extranjero, si alguna de ellas se conecta con el caso de la Fundación Pierce. La mente de contadora de Caroline empezó a funcionar a toda velocidad. Si puedo demostrar que Grant usó los mismos métodos para estafar a la Fundación Pierce que usó conmigo, entonces tienes un patrón delictivo, y Sebastian Pierce tiene los recursos para ayudarte a demostrarlo. Caroline ya estaba buscando su propia computadora. Necesito revisar esas empresas fantasma otra vez. Una de ellas se llamaba Meridian Holdings. Las transferencias pasaron por las Islas Caimán, pero su origen estaba en otro lugar. Si puedo rastrear su procedencia, durante las siguientes 6 horas, Caroline hizo lo que siempre se le había dado mejor. Siguió el rastro del dinero, y el dinero la llevó a un lugar muy interesante. La reunión con Sebastian Pierce tuvo lugar 3 días después. Caroline había enviado un correo electrónico cuidadosamente redactado a través del formulario de contacto general de su fundación, sin esperar nada a cambio. Los hombres como Sebastian Pierce no se reúnen con mujeres embarazadas cualquiera que atraviesan divorcios complicados. Pero en menos de 12 horas recibió una respuesta. El asistente de Pierce le pidió un resumen de sus hallazgos. Caroline se lo envió. 2 horas. 2 horas más tarde, ya tenía una cita. Su oficina estaba en una torre de cristal en el centro de la ciudad, del tipo de edificio donde los elevadores no tienen botones para ciertos pisos, porque si no sabías a dónde ibas, simplemente no pertenecías allí. Caroline subió en el elevador hasta el piso 48, aferrando su carpeta con pruebas y tratando de no vomitar por la combinación de nervios y náuseas matutinas. La oficina de Sebastian Pierce era sorprendentemente sencilla. No había arte en las paredes, ni fotografías personales, solo ventanales que iban del suelo al techo, con vistas a la ciudad, y un escritorio enorme cubierto de papeles. El hombre se puso de pie cuando ella entró. Alto. Intenso. No era exactamente guapo, pero resultaba cautivador de una manera que no tenía nada que ver con el atractivo convencional. «Señora Holloway», dijo, «siéntese. Dígame qué encontró. Sin charlas triviales, sin cumplidos». Caroline lo agradeció. Extendió sus documentos sobre el escritorio de él. Hace 3 años, su fundación presentó una demanda contra Holloway Ventures por fraude. Ustedes alegaron que Grant desvió $12 millones de fondos de inversión a cuentas personales. Sebastian asintió, con una expresión indescifrable. No pudimos probar la conexión. El dinero desapareció en un laberinto de empresas fantasma. Yo encontré el laberinto. Caroline señaló un diagrama que había creado.
Meridian Holdings recibió los fondos de Holloway Ventures, pero Meridian no es una compañía real. Es una fachada. El verdadero dueño está oculto tras 3 capas de registros en el extranjero. Hizo una pausa. Se utilizó la misma estructura para robar mis bienes personales. Exactamente la misma estructura. Sebastian se quedó completamente inmóvil. Usted encontró la conexión con Meridian Holdings. Mi equipo de forenses no lo vio durante 3 años. Yo era buena en mi trabajo. Antes de renunciar a él, sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Por qué renunció? Caroline soltó una risa amarga. Porque le creí a mi esposo cuando dijo que no necesitaba trabajar, que él se encargaría de todo. ¿Y ahora? Ahora me encargo yo misma. Algo cambió en la expresión de Sebastian. No era lástima, ni compasión. Era algo más parecido al respeto. ¿Qué quiere de mí, señora Holloway? Caroline se enderezó. No vine por caridad, señor Pierce. Estoy aquí porque creo que mi esposo le robó. Y creo que juntos podemos demostrarlo. Sebastian se recargó en su silla. Mis abogados han pasado 5 años y gastado varios millones de dólares intentando armar un caso contra Grant Holloway. No encontraron nada. Sus abogados buscaban documentos y testigos. Yo busco patrones. Los números no mienten, señor Pierce. Y Grant cometió los mismos errores conmigo que cometió con usted. Las mismas empresas fantasma. Las mismas estructuras en el extranjero. Las mismas firmas falsificadas. ¿Firmas falsificadas? Caroline le explicó lo de los documentos bancarios, el acuerdo posnupcial, los consentimientos médicos. Mientras hablaba, la expresión de Sebastian se ensombrecía. Falsificó documentos médicos para ocultar información sobre su salud. Me ocultó un problema del corazón durante 2 años. Y cuando descubrió que estaba embarazada, intentó usarlo en mi contra. Para demostrar que yo no era apta, Sebastian se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Grant Holloway destruyó la fundación de mi familia, provocó la pérdida de empleos, arruinó fondos de jubilación. Personas que me importaban lo perdieron todo porque no pude probar lo que hizo. Su voz era tensa, llena de una ira contenida. Pensé que nunca tendría otra oportunidad. Ahora la tiene. Pero necesito su ayuda. Necesito recursos. Contadores forenses que puedan investigar más a fondo de lo que yo puedo sola. Abogados que puedan actuar más rápido que el equipo de Grant. Y protección. Porque cuando Grant se dé cuenta de lo que estoy haciendo, vendrá por mí. Sebastian se giró para mirarla. ¿Por qué debería confiar en usted? Porque ya no tengo nada que perder. La voz de Caroline no tembló. Mi esposo me quitó mi dinero, mi reputación, mi sensación de seguridad. Está tratando de quitarme a mis hijos antes de que nazcan. Me quedan exactamente 2 cosas, mi cerebro y mis pruebas. No estoy aquí para pedir que me rescate, señor Pierce. Estoy aquí para proponer un trato. Sebastian la estudió durante un largo momento. Luego, algo que podría haber sido una sonrisa, apareció fugazmente en su rostro. No es lo que esperaba. ¿Qué esperaba? Una víctima buscando un salvador. Caroline se puso de pie. No necesito un salvador. Necesito un socio. ¿Está dentro o no? Sebastian le extendió la mano. Estoy dentro. Se dieron la mano para sellar el pacto, y por primera vez en semanas, Caroline sintió que de verdad podría sobrevivir a esto. Pero ninguno de los dos sabía que Grant Holloway ya había comenzado su siguiente jugada. Una jugada que casi destruiría todo lo que estaban construyendo juntos. Durante 2 semanas, todo pareció funcionar. El equipo forense de Sebastian investigó a fondo Meridian Holdings y encontró conexiones que se extendían por 3 continentes. Grant no solo había estafado a la Fundación Pierce, había estado ejecutando variantes del mismo plan durante años. Fondos de pensiones, inversionistas privados, incluso un hospital infantil en Connecticut. El fraude total se estimaba en $47 millones. Rebecca Lawson
presentó una moción de emergencia ante el tribunal, mostrando pruebas de que el acuerdo postnupcial que Grant afirmaba que Caroline había firmado era falso. Los expertos en caligrafía confirmaron las inconsistencias. El notario que supuestamente presenció la firma no tenía registro de la cita. Y lo que es más importante, la División de Delitos Financieros del FBI había abierto una investigación sobre Holloway Ventures. La narrativa en los medios comenzó a cambiar. Holloway Ventures. Bajo investigación federal, gritaban los titulares. Director ejecutivo acusado de un plan de fraude masivo. ¿Grant Holloway falsificó la firma de su esposa? Por primera vez, las secciones de comentarios estaban del lado de Caroline. Sabía que ese tipo era demasiado perfecto para ser verdad. Pobre mujer. La estuvo manipulando todo el tiempo. Que lo metan a la cárcel. Caroline veía las noticias desde la oficina de Sebastian, donde había estado trabajando 18 horas diarias junto a su equipo. «Lo tenemos», dijo, apenas creyendo sus propias palabras. Sebastian estaba a su lado, con una expresión cautelosa. «Todavía no. Los hombres como Grant no se rinden, llevan las cosas al siguiente nivel». Tenía razón. A la mañana siguiente, Grant Holloway dio una conferencia de prensa en las escalinatas del juzgado de Manhattan. Naomi Laurent no estaba por ningún lado. En su lugar, Grant estaba solo, con una apariencia convenientemente devastada. «Estoy aquí para aclarar las viciosas mentiras que se están difundiendo sobre mí y mi empresa», dijo al micrófono. «Mi esposa Caroline no es la víctima que dice ser. Ella es parte de un ataque coordinado en mi contra por parte de Sebastian Pierce. Un hombre que lleva años intentando destruir mi negocio». Los reporteros gritaban sus preguntas. ¿Está diciendo que su esposa trabaja con Pierce? Grant asintió con seriedad. «Tengo pruebas de que Caroline y Sebastian Pierce comenzaron su aventura meses antes de que nos separáramos. Su supuesta investigación no es más que una venganza disfrazada de justicia». Levantó una carpeta con fotografías. Eran fotos de paparazzis mostrando a Caroline entrando al edificio de Sebastian. Otras eran imágenes de ellos dos juntos, que habían sido recortadas y editadas para que parecieran íntimas. «Además», continuó Grant, «tengo serias dudas sobre la paternidad de los hijos que mi esposa afirma que son míos. Dada su relación con el señor Pierce, exijo pruebas prenatales del ADN». La prensa estalló. Caroline observaba todo desde la oficina de Sebastian, sintiendo un vacío en el estómago. «Está mintiendo. Nosotros nunca...» «Lo sé». La voz de Sebastian sonaba tensa. «Pero eso no importa. Ya sembró la duda. Ahora todo el mundo se lo preguntará». Rebecca Lawson llamó menos de una hora después. Los abogados de Grant presentaron una moción exigiendo pruebas de ADN prenatales para los bebés. «Están alegando fraude de paternidad. ¿Pueden obligarme?», preguntó Caroline, cubriéndose instintivamente el vientre con la mano. «No es tan fácil. La prueba conlleva riesgos para unos trillizos». Rebecca hizo una pausa. «Espera. ¿Dijiste trillizos?». Caroline se había enterado la semana anterior. Su último ultrasonido no mostró un bebé, sino 3. La noticia había sido abrumadora en medio de todo lo demás. «Sí. Trillizos». Rebecca suspiró lentamente. «Eso cambia el cálculo de riesgo de manera significativa. Ningún juez ordenará una prueba invasiva en un embarazo de trillizos de alto riesgo. Pero el equipo de Grant alargará esto, creará dudas, envenenará la narrativa». Caroline cerró los ojos. «Entonces, aunque tengo pruebas de que falsificó documentos, pruebas de que cometió fraude, pruebas de que ocultó mi condición médica, ¿él todavía puede ganar haciendo que todos piensen que lo engañé?». «Bienvenida al Tribunal de Divorcios», dijo Rebecca con amargura. «La verdad no siempre gana. La percepción sí». Esa noche, Caroline estaba sentada sola en la habitación de invitados del apartamento de Marcy, con la mirada perdida en el techo. Su breve esperanza se había hecho añicos. Grant ya no solo luchaba contra ella,
Luchaba contra la verdad misma. Y era muy bueno en eso. Marcy tocó suavemente la puerta y entró con una taza de té. ¿Cómo lo estás llevando? Caroline soltó una risa amarga. Estoy embarazada de trillizos. Mi esposo me acusa de tener una aventura con un hombre que conocí hace 3 semanas. La mitad de Internet piensa que soy una cazafortunas mentirosa. Y tengo una afección cardíaca que podría complicarlo todo. Así que, genial. Me va de maravilla. Marcy se sentó a su lado en la cama. Por si sirve de algo, yo te creo. Lo sé. Y honestamente, ahora mismo eso es lo único que me mantiene en pie. Marcy guardó silencio por un momento. ¿Puedo contarte algo? Algo que nunca le he contado a nadie. Caroline miró a su amiga. Por supuesto. Cuando tenía 23 años quedé embarazada de mi novio de la universidad. Él era rico. Tenía influencias. Su familia era dueña de la mitad de Connecticut. Cuando se lo conté, hizo exactamente lo que Grant te está haciendo. Negó que el bebé fuera suyo. Le dijo a todo el mundo que yo era una mentirosa. Su familia amenazó con destruirme si lo hacía público. ¿Qué hiciste? La expresión de Marcy se endureció. Les creí. Creí que yo era impotente, que la verdad no importaba, que la gente como ellos siempre ganaba. Así que me marché. Dejé que me pagaran para callarme, nunca le conté a nadie la verdad. ¿Y ahora? Ahora soy asistente legal y paso mis días viendo a mujeres pasar exactamente por lo mismo que yo pasé. Y me hice una promesa a mí misma, que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a alguien a defenderse, la aprovecharía. Le apretó la mano a Caroline. No estás sola, y no eres impotente. Grant Holloway no tiene ni idea de con quién se ha metido. Caroline sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. ¿Y si pierdo? Entonces pierdes luchando. Lo que es mejor que perder porque te rendiste. Caroline se secó los ojos. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Marcy sonrió. Siempre he sido sabia. Solo que tú estabas demasiado ocupada con tus hojas de cálculo para darte cuenta. Por primera vez en días, Caroline se rió, pero la risa se apagó rápidamente cuando su teléfono vibró con una alerta de noticias. Miró la pantalla y sintió que la sangre se le helaba. Grant Holloway exige la custodia total. Afirma que su exesposa puso en peligro a sus hijos nonatos. Grant ya no se conformaba con destruir su reputación. Ahora venía a por sus bebés. Y Caroline supo, con una certeza terrible, que la verdadera batalla acababa de empezar. La audiencia por la custodia estaba programada para dentro de 3 semanas. 3 semanas para demostrar que Grant Holloway era un estafador, un falsificador y un mentiroso. 3 semanas para salvar a los hijos de Caroline. El equipo de Sebastian trabajó sin descanso. Los contadores forenses rastrearon dinero a través de 17 cuentas diferentes. Los investigadores privados indagaron en el pasado de Grant. Y poco a poco, comenzó a surgir una imagen aún más oscura de lo que nadie había imaginado. «Encontramos algo», le dijo Sebastian a Caroline una tarde. Su expresión era de preocupación sobre las relaciones anteriores de Grant. Caroline levantó la vista de su computadora portátil. «¿Qué clase de algo?» Antes de ti, Grant estuvo comprometido con una mujer llamada Claire Jennings. Estuvieron juntos durante 2 años. Ella era ejecutiva de marketing. Exitosa. Independiente. Y de repente, desapareció. ¿Desapareció? Se mudó a Oregón con un nombre diferente. Cambió de carrera. Borró todo su pasado. ¿Sabemos por qué? Sebastian deslizó un documento sobre la mesa. Presentó una denuncia policial 3 días antes de desaparecer. Grant la había estado acosando, amenazándola. Ella afirmó que él falsificó documentos para destruir su crédito, que tenía psiquiatras dispuestos a declararla inestable. Caroline sintió náuseas. Es el mismo patrón, exactamente el mismo. Hay más. La voz de Sebastian sonaba pesada. Claire no fue la primera.
Hubo otra mujer antes que tú, una asistente en Holloway Ventures, que acusó a Grant de acoso. Retiró su denuncia después de que entraran a robar a su apartamento y le robaran todas sus pruebas. Se mudó a California y no ha hablado públicamente desde entonces. ¿A cuántas mujeres les ha hecho esto? Al menos a 3 que sepamos, probablemente a más. Caroline se levantó bruscamente. Necesitaba moverse. Así que Grant lleva años haciendo esto, buscando mujeres, aislándolas, destruyéndolas cuando se vuelven un estorbo. Y nadie lo ha detenido nunca. Nadie ha tenido nunca pruebas suficientes. Sebastián la miró a los ojos. Hasta ahora, eres la primera persona que guardó registros, que se defendió a tiempo, que tenía las habilidades para ver a través de sus juegos financieros. No siento que sea suficiente. Lo será. La voz de Sebastián era segura. Vamos a demostrarlo todo. Y cuando lo hagamos, Grant Holloway no volverá a hacerle daño a nadie nunca más. Caroline quería creerle. Pero algo todavía la inquietaba. ¿Por qué estás haciendo esto? De verdad. Sebastián guardó silencio durante un largo momento. Cuando Grant estafó a mi fundación, no solo se llevó dinero, se llevó el legado de mi padre. Mi padre construyó esa fundación para ayudar a niños de bajos recursos a acceder a la educación tecnológica. Murió creyendo que continuaría para siempre. Grant destruyó todo lo que mi padre construyó. Lo usó para financiar su estilo de vida mientras los niños que deberían haber tenido oportunidades no obtuvieron nada. Lo siento. Sebastián negó con la cabeza. No quiero compasión. Quiero justicia. Por mi padre, por Claire Jennings, por todas las mujeres a las que ha herido, y por ti. Sus miradas se encontraron. Algo pasó entre ellos. No era romance, ni atracción, era algo más profundo, comprensión, un propósito compartido. El reconocimiento de alguien que también había sido destruido por Grant Holloway y se negaba a quedarse en el suelo. Hacemos un buen equipo, dijo Caroline en voz baja. Sí que lo hacemos. Sebastián casi sonrió. Ahora terminemos lo que empezamos. El gran avance llegó 5 días antes de la audiencia por la custodia. Caroline estaba revisando los registros bancarios por 100ª vez cuando notó algo extraño. Una transferencia de una de las empresas fantasma de Grant a una cuenta que no había visto antes. La cuenta estaba a nombre de Naomi Laurent. Sebastián lo llamó. Ven a ver esto. Él se inclinó sobre su hombro. Grant le ha estado pagando a Naomi. Mucho dinero. Durante meses antes de que su relación se hiciera pública. Caroline siguió el rastro. No son regalos ni dinero para gastos. Mira el calendario de pagos, transferencias mensuales, cantidades fijas. Parece un sueldo. La expresión de Sebastián se agudizó. ¿Le estaba pagando para que estuviera en una relación con él? ¿O pagándole para que lo ayudara con otra cosa? Investigaron más a fondo, y lo que encontraron fue peor de lo que nadie imaginaba. Naomi Laurent no era solo la novia de Grant, era su empleada. Su trabajo, según memorandos internos que habían sido almacenados incorrectamente en un servidor compartido, era ayudar a Grant a documentar la inestabilidad de Caroline. Durante meses antes del divorcio, Naomi había estado reuniendo municiones. Se hizo amiga de una conocida de Caroline para tener acceso a información personal. Ayudó a montar las fotos de los paparazzis que hacían parecer inestable a Caroline. Incluso sugirió a los psiquiatras que más tarde afirmarían que Caroline no estaba mentalmente apta. El romance no era tal. Era una operación. Y Naomi había sido parte de ella desde el principio. Caroline miraba las pruebas, con la mente en blanco. Lo planeó todo. Durante meses. Quizás años. Sebastián asintió sombríamente. Grant no toma decisiones impulsivas. Él diseña los resultados. Nunca ibas a tener un divorcio justo. Siempre iba a destruirte. La única pregunta era, ¿cuándo? Entonces, ¿qué hacemos? Usamos esto. La voz de Sebastián era dura.
Le mostraremos al tribunal que Grant no solo te engañó, contrató a alguien para desmantelar sistemáticamente tu vida. Eso no es una disputa por la custodia, es una conspiración criminal. Rebecca Lawson estuvo de acuerdo. Esto lo cambia todo, dijo cuando le mostraron las pruebas. Si podemos demostrar que Grant contrató a Naomi específicamente para ayudar a destruir a Caroline, demuestra premeditación, un patrón de comportamiento, malicia. ¿Será suficiente para detener la moción de custodia? Rebecca sonrió con amargura. Será suficiente para hundirlo. Pero 2 días antes de la audiencia, todo volvió a salir mal. Caroline salía tarde de la oficina de Sebastian esa noche cuando sintió un dolor agudo que le atravesó el abdomen. Se agarró a la pared, sin aliento. Sebastian corrió a su lado en un instante. ¿Qué pasa? No lo sé. Me duele. De verdad me duele mucho. Él no lo pensó 2 veces. Llamó a una ambulancia. En el hospital, el doctor James Morrison, un hombre de rostro sereno y manos firmes, le dio una noticia que le heló la sangre a Caroline. Estás en trabajo de parto prematuro. A las 28 semanas. 28 semanas. Es muy pronto. Demasiado pronto. Vamos a hacer todo lo posible para detenerlo, continuó el doctor. Pero necesito que entiendas algo. Un embarazo de trillizos a las 28 semanas es de altísimo riesgo. Debes estar preparada para cualquier cosa. Caroline yacía en la cama del hospital, sola y aterrada. Marcy ya venía en camino. Rebecca se preparaba para la audiencia. Sebastian caminaba de un lado a otro en el pasillo porque las enfermeras no lo dejaban entrar a su cuarto, y Caroline sentía que estaba a punto de perderlo todo. Por favor, le susurró a los bebés que aún no conocía. Por favor, aguanten. Solo un poco más, ya casi lo logramos. Las contracciones no paraban. Y en algún lugar de la ciudad, Grant Holloway preparaba su golpe final. Los monitores del hospital sonaban con un ritmo constante mientras Caroline, acostada en la cama, intentaba mantener la calma a pesar de las contracciones que recorrían su cuerpo. Los doctores habían logrado frenar el parto con medicamentos, pero ahora debía guardar reposo absoluto. Nada de estrés, nada de movimiento, nada de apariciones en la corte, lo que significaba que no podría estar presente en su propia audiencia de custodia. Rebecca Lawson le aseguró que eso no importaba. Tengo pruebas suficientes para hundir a Grant sin que tú estés ahí. Tú descansa. Concéntrate en esos bebés. Pero Caroline no podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro presumido de Grant, veía la sonrisa perfecta de Naomi. Veía cómo todo lo que había construido se venía abajo. Marcy no se despegó de ella, dándole de comer la horrible comida del hospital y leyéndole revistas de chismes en voz alta para distraerla. «Escucha esto», dijo Marcy una tarde. «Corazones rotos en Hollywood. ¿Por qué los hombres engañan? La razón número 1, son una basura de personas. Eso no es lo que dice, pero debería». A pesar de todo, Caroline se rió. Entonces alguien tocó a la puerta. Esperaba a una enfermera. En su lugar, entró Naomi Laurent. El ritmo cardíaco de Caroline se disparó al instante. Los monitores comenzaron a sonar activando las alarmas. «Tranquila», dijo Naomi rápidamente. «No vine a ti a hacerte daño». Marcy ya estaba de pie. «¡Seguridad! ¡Que alguien llame a seguridad!» «Espera». La voz de Naomi se quebró. «Por favor, necesito decirle algo». Caroline observó a la mujer que había ayudado a destruir su vida. Naomi se veía diferente, más delgada, más pálida, y tenía un moretón en la muñeca que intentaba ocultar bajo la manga. «2 minutos», dijo Caroline, «y después te vas». Marcy la miró sin poder creerlo, pero retrocedió. Naomi se acercó, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Grant cree que estoy en una spa. No tengo mucho tiempo». «¿Por qué estás aquí?» «Porque me va a matar».
La voz de Naomi era apenas un susurro. Y probablemente a ti también. Caroline sintió un frío helado recorrerle las venas. ¿De qué estás hablando? La compostura de Naomi se hizo pedazos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Creí que sabía en lo que me estaba metiendo. Me pagó. Y mucho. Todo lo que tenía que hacer era salir con él en público. Ayudarlo a quedar bien durante el divorcio. Yo no sabía que él iba a... Se detuvo. No sabía que era un monstruo. ¿Qué cambió? Comenzó a golpearme. Cuando le dije que quería terminar con todo, me enseñó unos archivos sobre mujeres que estuvieron antes que yo. Antes que tú. 2 de ellas desaparecieron. Caroline, no es que se mudaran. Desaparecieron. Nadie las volvió a encontrar. Caroline recordó lo que los investigadores de Sebastian habían descubierto. Claire Jennings en Oregón. La asistente en California. Pero 2 mujeres que habían desaparecido por completo. No te creo. Naomi sacó una memoria USB. Entonces cree en esto. Aquí está todo. Sus contraseñas, sus cuentas en el extranjero, el dinero que ha estado moviendo. Y algo más. Hizo una pausa. Algo sobre tu expediente médico. ¿Qué pasa con mi expediente médico? Naomi tragó saliva con dificultad. No solo ocultó tu problema del corazón, falsificó formularios de consentimiento. Documentos donde decía que estabas de acuerdo en interrumpir el embarazo si surgían complicaciones. Caroline dejó de respirar. ¿Planeaba matar a mis bebés? Nunca los quiso. Cuando se enteró de que esperabas trillizos, Naomi negó con la cabeza. Me dijo que era un inconveniente, que 3 hijos complicarían demasiado la historia que estaba construyendo. Los monitores chillaron cuando el ritmo cardíaco de Caroline se fue a las nubes. Las enfermeras entraron deprisa. Tiene que irse, le dijo una de ellas a Naomi con firmeza. Ahora mismo. Naomi le puso la memoria USB en la mano a Caroline. Úsalo, destrúyelo. Y después huye a un lugar donde nunca pueda encontrarte. Desapareció antes de que Caroline pudiera responder. El equipo médico trabajó para estabilizar a Caroline, mientras Marcy llamaba a Sebastian y a Rebecca. En menos de 1 hora, el equipo forense de Sebastian ya estaba analizando el contenido de la memoria USB. Y lo que encontraron era condenatorio más allá de cualquier cosa que hubieran imaginado. Grant había estado planeando la destrucción de Caroline durante más de 2 años. Tenía documentos de contingencia para cada escenario. Consentimientos falsificados para interrumpir el embarazo, evaluaciones PIN psiquiátricas falsas e incluso borradores de comunicados de prensa para explicar su suicidio por si necesitaba hacerla desaparecer por completo. Esto no es solo un fraude, dijo Rebecca con el rostro pálido. Esto es una conspiración para cometer asesinato. ¿Podemos demostrarlo? Sebastian asintió lentamente. Tenemos los documentos. Tenemos el rastro del dinero. Y tenemos a Naomi como testigo. Si es que está dispuesta a testificar, ¿lo hará? Caroline miró la memoria USB. Le tiene más miedo a Grant que a la cárcel. Quizá podamos convencerla. La audiencia de custodia fue pospuesta debido a la emergencia médica de Caroline, pero Grant no se quedó de brazos cruzados. A la mañana siguiente, la noticia explotó. Grant Holloway solicita la custodia de emergencia. Alega que su exesposa es mentalmente inestable e incapacitada físicamente. Estaba usando su hospitalización en su contra. Afirmaba que su crisis médica demostraba que no podía llevar el embarazo a término de forma segura. Exigía que la corte lo nombrara tutor de los niños no nacidos. Quiere quitarme a mis hijos antes de que nazcan, dijo Caroline, mirando las noticias en su teléfono. ¿De verdad cree que puede salirse con la suya? No puede, dijo Rebecca con firmeza. No con las pruebas que tenemos ahora. Pero a Grant le quedaba una jugada más. Esa misma noche, agentes del FBI llegaron al hospital. No para arrestar a Grant, sino para interrogar a Caroline. «Señora Holloway», dijo el agente a cargo,
Necesitamos hacerle unas preguntas sobre su relación con Sebastian Pierce. ¿Mi relación? Recibimos información que sugiere que usted y el señor Pierce podrían haber conspirado para inventar pruebas en contra de su esposo. Caroline los miró fijamente. Eso es una locura. Tenemos grabaciones. Llamadas telefónicas entre usted y el señor Pierce, donde discuten cómo incriminar a Grant Holloway por un fraude que no cometió. Las grabaciones eran falsas. Caroline lo supo al instante. Grant había usado inteligencia artificial o contratado a alguien para crearlas, pero demostrarlo llevaría tiempo. Tiempo que ella no tenía. «Quiero a mi abogada», dijo. Los agentes asintieron. «Por supuesto». «Pero, señora Holloway, debe saberlo. Si estas acusaciones se comprueban, podría enfrentar cargos federales por conspiración». Se fueron. Caroline se quedó en su cama de hospital, rodeada de monitores que sonaban y una desesperación aplastante. Grant ya no solo intentaba ganar, estaba intentando meterla en la cárcel, y estaba muy cerca de lograrlo. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «No te rindas, ya voy». Debajo del mensaje había una foto. Un documento. Un informe del FBI sobre Grant Holloway. Alguien dentro de la investigación estaba de su lado. Y por primera vez en días, Caroline sintió algo más que miedo. Sintió esperanza. Las 48 horas siguientes fueron las más intensas en la vida de Caroline. Mientras ella permanecía en el hospital, luchando por mantener a sus bebés a salvo, Sebastian y Rebecca reunieron a un ejército. Contadores forenses trabajaron toda la noche rastreando los crímenes financieros de Grant. Investigadores privados localizaron a Claire Jennings en Oregón y la convencieron de testificar. Expertos legales analizaron los documentos falsificados y prepararon testimonios periciales. Y en algún lugar del FBI, un informante estaba filtrando información que probaba que Grant había fabricado las grabaciones usadas para acusar a Caroline de conspiración. «Necesito estar ahí», le dijo Caroline al doctor Morrison. «En la audiencia. Necesito testificar». El doctor negó con la cabeza. «Tienes 30 semanas de un embarazo de trillizos. Tu presión arterial es inestable. Levantarte de esta cama podría provocar el parto. Entonces testificaré desde la cama». El doctor Morrison la miró fijamente. «Señora Holloway, eso es muy poco común. Mi esposo está tratando de robarme a mis hijos antes de que nazcan». Lo miró a los ojos. Nada en esta situación es común. Tras un largo momento, el doctor asintió. «Haré unas llamadas». La audiencia de emergencia se llevó a cabo por videollamada. Caroline estaba recostada en su cama de hospital, apoyada sobre almohadas, mientras los monitores sonaban suavemente a su alrededor. En la pantalla, podía ver la sala del tribunal, presidida por la jueza Patricia Williams. Rebecca Lawson, en la mesa de la demandante. Grant Holloway y su equipo en la mesa del demandado. Grant se veía confiado, presumido, como un hombre que nunca había perdido nada en su vida. Eso estaba a punto de cambiar. Las pruebas se presentaron de forma metódica. Se mostraron los documentos bancarios falsificados, las empresas fantasma, el fraude de $47 millones, las evaluaciones psiquiátricas falsas, la novia contratada, los consentimientos médicos falsificados. Con cada prueba presentada, la expresión de Grant cambiaba. Pasó de la confianza a la preocupación, y de ahí a un pánico que apenas podía controlar. Claire Jennings testificó por video desde Oregón. Su voz era firme, a pesar de los años que vivió con miedo. Grant Holloway me hizo exactamente lo mismo que le está haciendo a Caroline. Me aisló por completo. Controlaba cada centavo que yo ganaba. Cuando intenté dejarlo, destruyó mi crédito, mi reputación y mi carrera. Tuve que desaparecer para poder sobrevivir. Margaret Sullivan, la exasistente, también dio su testimonio. Él me amenazó. Me acosó sin descanso. Cuando lo reporté a Recursos Humanos,
Mandó a alguien a meterse a mi departamento para robarse mis pruebas. Tenía demasiado miedo para enfrentarlo. Pero ya no tengo miedo. Después, apareció Naomi en la pantalla de video, visiblemente aterrada, pero decidida. A mí me pagaron para ayudar a Grant a destruir a su esposa. Al principio no entendía la magnitud de lo que hacía, pero cuando quise renunciar, me enseñó lo que les había pasado a otras mujeres. Mujeres que simplemente desaparecieron. Me dijo que yo también desaparecería si hablaba. Hizo una pausa. Pero estoy hablando ahora. Porque nadie más debería pasar por lo que pasó Caroline. O por lo que pasé yo. El tribunal quedó en un silencio absoluto. Finalmente, llegó el turno de Caroline. Señora Holloway, dijo Rebecca con suavidad, ¿puede decirle a la corte cómo han sido los últimos 6 meses? Caroline miró hacia la cámara, luego a la jueza y finalmente a Grant. Hace 6 meses, yo era una esposa feliz. Estaba emocionada por decirle a mi esposo que estaba embarazada, pero en lugar de eso, él me entregó los papeles del divorcio, canceló mi seguro médico y me robó hasta el último centavo que tenía. Continuó, con la voz firme a pesar de los monitores que sonaban a su alrededor. Durante meses llegué a pensar que me estaba volviendo loca, por las cosas que Grant decía de mí, las pruebas que presentaba, los doctores que afirmaban que yo era inestable. Empecé a creer que tal vez yo era el problema. Hizo una pausa, pero no estaba loca. Fui el blanco de un ataque, de un hombre que ya había hecho esto antes. A muchas mujeres. Mujeres que lo perdieron todo porque nadie les creyó. Miró directamente a Grant. Yo también casi lo pierdo todo. Mi dinero, mi reputación, mi cordura. Pero lo que no perdí fueron mis pruebas. No perdí mi determinación. Y no perdí a mis hijos. El rostro de Grant se puso pálido. No estoy aquí por venganza, continuó Caroline. Estoy aquí porque nadie debería tener que luchar tanto solo para poder existir, solo para proteger a sus hijos, solo para que le crean. La jueza Williams permaneció en silencio por un largo momento. Luego, habló. Basado en la evidencia presentada, esta corte determina lo siguiente. La moción de custodia presentada por Grant Holloway es denegada. Todos los cargos en contra de Caroline Holloway son desestimados. Además, esta corte recomienda que toda la evidencia sea enviada a las autoridades federales para una investigación criminal. Miró a Grant. Señor Holloway, le sugiero firmemente que consiga un excelente abogado penalista. Va a necesitar uno. Grant se levantó de golpe. ¡Esto es una trampa! ¡Es una conspiración! ¡Me están incriminando! Los guardias de seguridad se acercaron a él. ¡Los voy a destruir a todos!, gritó Grant. ¡Esto no se ha acabado! ¿Me oyen? ¡Esto no se ha acabado! Seguía gritando mientras lo sacaban de la sala del tribunal. Caroline lo vio todo a través del monitor en el hospital, y por primera vez en 6 meses se permitió llorar. «¿Se acabó?», dijo Rebecca suavemente a través de la videollamada. «Ganaste». Caroline negó con la cabeza. «Todavía no. No hasta que él esté tras las rejas». Rebecca sonrió. «Eso ya viene. Te lo prometo, eso ya viene». 3 horas más tarde, Caroline entró en labor de parto. Fue rápido y aterrador. La doctora Morrison y un equipo de especialistas trabajaron frenéticamente mientras Caroline pujaba entre olas de un dolor que nunca antes había sentido. «BBA», anunció Morrison. Un niño, sano, llorando. Un llanto pequeñito y perfecto. Bebé suave. Otro niño sano. Otro llanto. Bebé C. Una niña. Está muy pequeña. Necesitamos a neonatología. El corazón de Caroline se detuvo. Pero entonces lo escuchó. Un tercer llanto. Más pequeño, más débil, pero ahí estaba. Los 3 bebés, dijo Morrison. Vivos. Fuertes. Caroline sollozó de alivio. ¿Puedo verlos?
Los pusieron en sus brazos, uno por uno. 3 caritas diminutas. 3 pares de ojos parpadeando ante la intensa luz del hospital. 3 milagros. «Hola», susurró. «Soy su mamá. Los he estado esperando». La puerta se abrió. Marcy entró corriendo, seguida por Sebastian. «Lo lograste», dijo Marcy con lágrimas corriendo por su rostro. «De verdad lo lograste». Sebastian se quedó al pie de la cama, con su calma habitual rota por la emoción. «Son hermosos», dijo en voz baja. Caroline lo miró, a este hombre que había sido su compañero en la batalla más oscura de su vida, que le había creído cuando nadie más lo hizo. «Gracias», dijo ella. «Por todo». Sebastian asintió. Luego dijo algo que la sorprendió. Arrestaron a Grant en el aeropuerto. Estaba tratando de huir a Dubái. Caroline cerró los ojos. «Realmente se acabó», susurró. «Realmente se acabó». El juicio de Grant Holloway fue el proceso legal más visto del año. Enfrentaba 17 cargos por fraude electrónico, fraude a inversionistas y conspiración para cometer fraude. Pero los cargos que capturaron la atención del público fueron otros: conspiración para violar la privacidad médica, falsificación, acoso y, el más devastador de todos, conspiración para cometer daño en contra de sus hijos no nacidos. Los formularios de consentimiento médico falsificados, aquellos que habrían permitido la interrupción del embarazo de Caroline sin su conocimiento, fueron presentados como prueba. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Caroline testificó al tercer día del juicio. Entró a la sala del tribunal por su propio pie, 3 meses después de dar a luz. Había perdido peso, había ganado fuerza y tenía una claridad en su mirada que sorprendió a todos los que la habían conocido antes. «Señora Holloway», dijo el fiscal, «¿puede describir su estado de ánimo cuando descubrió lo que su esposo había planeado?» Caroline miró al jurado. «Por mucho tiempo, tuve miedo. Miedo de que nadie me creyera. Miedo de estar volviéndome loca. Miedo de que Grant me quitara a mis hijos incluso antes de que nacieran. Pero entonces me di cuenta de algo. El miedo era exactamente lo que él quería. Había construido todo su imperio sobre el miedo de los demás. Contaba con que las mujeres tuvieran demasiado miedo para defenderse, demasiado aisladas para encontrar ayuda, demasiado rotas para demostrar la verdad. Hizo una pausa. Yo me negué a que me rompiera, y espero que cualquier mujer que esté escuchando esto, cualquier mujer que haya sido aislada, controlada, o hecha sentir como una loca por alguien que dice amarla, sepa que no está sola. La verdad importa, las pruebas importan. Y hay gente que te creerá si simplemente sigues luchando. Grant Holloway fue declarado culpable de los 17 cargos. La sentencia llegó 2 semanas después. 15 años en una prisión federal. $47 millones en restitución. Una orden de restricción permanente. Prohibición de cualquier contacto con Caroline o los niños. Mientras se lo llevaban esposado, Grant pasó a pocos metros de Caroline. Se inclinó hacia ella, su voz un susurro venenoso. «Esto no se ha acabado». Caroline no se inmutó. Lo miró a los ojos con calma. «Sí, ya se acabó». Las puertas se cerraron tras él. Se había ido. En los meses siguientes, Caroline reconstruyó su vida, pieza por pieza. Se mudó a Connecticut, a una casa con un gran patio trasero y vista a las colinas. Nada extravagante. No era una mansión, simplemente un hogar. Marcy la visitaba cada fin de semana, malcriando a los trillizos con juguetes y consejos cuestionables. «Tienes que enseñarles a estos niños sobre el sistema de justicia», dijo una tarde, meciendo a Thomas en su regazo mientras Emily le jalaba el cabello, y James intentaba comerse su teléfono. «Tienen 8 meses. Nunca es demasiado pronto para empezar». Caroline se rió.
Había fundado su propia firma de contabilidad forense, especializada en casos de fraude en divorcios. Mujeres de todo el país acudían a ella. Mujeres a las que les habían dicho que estaban locas. Mujeres cuyos esposos habían escondido bienes y falsificado documentos. Mujeres que necesitaban a alguien que las entendiera. Sé por lo que estás pasando, les decía Caroline a cada una de ellas. Y sé que parece imposible. Pero no lo es. Vamos a encontrar la verdad. Juntas. Sebastian siguió siendo parte de su vida, pero con cuidado, con respeto. Iba a Connecticut una vez al mes, siempre con regalos bien pensados para los niños y con agudas observaciones sobre su negocio. No apresuraron nada. Caroline necesitaba tiempo para sanar. Sebastian lo entendía. Pero una tarde, casi 2 años después del juicio, algo cambió. Estaban sentados en el porche de Caroline, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa. Los trillizos dormían adentro. La casa estaba en silencio. «Tengo algo para ti», dijo Sebastian. Sacó una pequeña caja. A Caroline se le cortó la respiración. «No es lo que piensas», dijo él rápidamente. «Bueno, quizás en parte sí es lo que piensas». Abrió la caja. Adentro había una llave. «¿Qué es esto?» «Un espacio para oficinas. En el centro. Para tu firma. El edificio que te mencioné el mes pasado». «Sebastian, no puedo aceptar esto. No es caridad». La voz de Sebastian era firme. «Es una inversión. Eres la mejor contadora forense que he conocido. Y egoístamente, quiero que tengas éxito». Caroline miró la llave, y luego a él. ¿Es esta tu forma de invitarme a salir sin invitarme a salir directamente? Él casi sonrió. Estaba pensando en una cena primero. Luego podríamos discutir futuras inversiones. Caroline se echó a reír. Eso es lo más romántico que alguien me ha dicho jamás. Y también lo más nerd. Tengo muchas facetas, dijo Sebastian. Y de repente Caroline lo supo. Había pasado años con un hombre que la controlaba, la menospreciaba, que intentó borrarla. Sebastian era diferente. Él veía su fortaleza y quería apoyarla, no reprimirla. Respetaba su independencia. Esperó hasta que ella estuviera lista. «Pídemelo», dijo ella. Sebastian levantó una ceja. «Pídeme que salga contigo». «¿Cómo se debe?» Dejó la llave a un lado y tomó la mano de ella. «Caroline Mercer, ¿te gustaría cenar conmigo? Como algo más que socios de negocios». Ella sonrió. «Sí, me encantaría». Aquello no era el típico final de un cuento de hadas. Caroline no necesitaba que la rescataran, ni sentía que le faltara algo. Ella se había salvado por sus propios medios. Había construido la vida que quería. Pero ahora tenía a un compañero que deseaba caminar junto a ella. Y esa realidad era mucho mejor que cualquier fantasía. 2 años después de su primera cita oficial, Sebastian Pierce llevó a Caroline de regreso a Manhattan. Ella no tenía idea de por qué. Él se había portado muy misterioso durante días, respondiendo a sus preguntas con una sonrisa y desviando el tema con bromas que no alcanzaban a disimular su nerviosismo. «¿A dónde vamos?», preguntó ella mientras el auto recorría las calles de la ciudad. «Ya lo verás». El coche se detuvo en un muelle con vistas al río Este. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el perfil de Manhattan con tonos dorados y anaranjados. Era el mismo muelle donde Caroline había estado de pie, sola y muerta de miedo, 4 años atrás. El muelle donde había tomado la decisión de luchar. «Lo recordaste», dijo ella en voz baja. Sebastian le tomó la mano. «Aquí fue donde decidiste sobrevivir. No por mí, mucho antes de conocerme. Aquí te convertiste en la mujer que eres ahora». Caroline sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Sebastian la guió hasta el borde del muelle, donde las luces de la ciudad brillaban contra el cielo que se oscurecía. Entonces, se arrodilló. A Caroline se le detuvo el corazón. «Caroline Mercer», dijo Sebastian,
con la voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Tú no necesitabas que un multimillonario te salvara. Te salvaste tú sola. Construiste tu propia vida, tu propio negocio, tu propio futuro. Criaste a 3 hijos increíbles. Ayudaste a incontables mujeres a encontrar justicia. Eres la persona más fuerte que he conocido en mi vida. Sacó un anillo. Sencillo, elegante, una montura de estilo antiguo que parecía haber sido escogida con un cuidado extraordinario. No te estoy ofreciendo un rescate, continuó. No te estoy ofreciendo completarte. Te estoy ofreciendo un compañero, alguien para caminar a tu lado. Nunca adelante. A tu lado. Caroline miró el anillo. Miró a Sebastian. Miró el horizonte de la ciudad que alguna vez le pareció una prisión y que ahora se sentía como un mundo de posibilidades. Pensó en todo lo que había superado. La traición de Grant, la ruina económica, los documentos falsificados, la batalla por la custodia, el casi perder a sus hijos, el juicio, el empezar de nuevo. Ella había hecho todo eso. Había peleado cada batalla, había ganado todas las que de verdad importaban. Y ahora podía elegir su futuro, en sus propios términos. Sí, dijo ella. Sebastian le deslizó el anillo en el dedo. Luego se puso de pie y la besó. Y Caroline sintió algo que no había sentido en años. No solo felicidad, no solo alivio. Sintió paz. La boda se celebró en el jardín de su casa en Connecticut. 50 invitados. Marcy fue la dama de honor. Los trillizos llevaron los anillos. Thomas, con sus 3 años, tiró su anillo casi de inmediato. Emily intentó comerse el suyo. James declaró en voz alta que las bodas eran aburridas. «Te dije que les dieras anillos de mentira», le susurró Marcy. «Son de mentira», respondió Caroline. «Costaron $12. Y ahora deben estar en el jardín, en algún lugar entre tus hortensias». Caroline se rió. La ceremonia fue sencilla y perfecta. Caroline usó un vestido que ella misma eligió. No era extravagante, no estaba diseñado para impresionar. Simplemente era hermoso. Sebastian la esperaba en el altar con lágrimas en los ojos. Cuando llegó el momento de los votos, Caroline habló desde el corazón. «Pasé años dejando que otra persona contara mi historia», dijo. «Él me decía que yo era inestable. Me decía que no valía nada. Me decía que no podría sobrevivir sin él. Pero se equivocaba. Yo escribí mi propia historia, y es mucho mejor que cualquier cosa que él pudiera haber imaginado». Miró a Sebastian. «No te necesito para que me completes, pero te elijo a ti. Elijo esta vida de compañeros. Elijo esta vida que estamos construyendo juntos». La respuesta de Sebastian fue igual de sencilla. «Yo pasé años intentando demostrar que la justicia existía, que la verdad importaba, que los hombres malos podían rendir cuentas. Tú demostraste todo eso, no yo, tú. Y me siento honrado de pasar el resto de mi vida apoyando tu trabajo, amando a tus hijos y caminando a tu lado a donde sea que vayas». Intercambiaron anillos, se besaron. Los invitados aplaudieron. Y Caroline Mercer Pierce comenzó el siguiente capítulo de su vida. 6 meses después, Caroline estaba en su oficina, revisando los expedientes de un nuevo cliente. Su despacho había crecido. Había contratado a 3 contadores forenses y a 2 defensoras de víctimas. Mujeres de todo el país acudían a ella en busca de ayuda, y ella se la daba sin condiciones, sabiendo que cada caso que ganaba era una victoria para todas las que alguna vez fueron llamadas locas. Su asistente Emily tocó a la puerta. «Señora Pierce, alguien dejó esto. Dijo que era urgente». Le entregó a Caroline un sobre de papel manila, sin dirección de remitente, sin sello postal. Caroline frunció el ceño y lo abrió. Dentro había una sola fotografía. Un hombre con uniforme de prisionero, mirando fijamente a la cámara con ojos fríos y calculadores.
Era Grant Holloway. Debajo de la foto había una nota escrita a mano. ¿De verdad creíste que te dejaría ganar para siempre? El juego no ha terminado. Gigi Caroline se quedó mirando la fotografía por un largo rato. 4 años atrás, esta carta la habría destruido. La habría hundido en una espiral de pánico y desesperación. Pero ella ya no era esa mujer. Tomó su teléfono y marcó. Rebecca, soy yo. Tenemos un problema. Pero no te preocupes. Sé exactamente cómo solucionarlo. Colgó y miró la fotografía una vez más. Entonces sonrió. Porque Grant Holloway había cometido un error. Le había recordado que algunas batallas nunca terminan realmente. Que estar siempre alerta era el precio de la libertad. Que los monstruos no se quedan enterrados a menos que te encargues de mantenerlos ahí. Y Caroline Mercer Pierce era pero muy buena manteniendo a los monstruos bajo tierra. Guardó la fotografía en el cajón de su escritorio, volvió a sus expedientes y siguió trabajando. Afuera de su ventana, el sol brillaba en una hermosa tarde de Connecticut. Sus hijos estaban en el kinder, aprendiendo, riendo y creciendo. Su esposo estaba en algún lugar de la ciudad, construyendo un futuro que compartirían. Su mejor amiga probablemente estaba leyendo algo inapropiado en Internet y preparándose para llamarla con algún consejo de vida bastante cuestionable. Caroline tenía todo lo que necesitaba, y lo iba a proteger con todas sus fuerzas, porque en eso se había convertido, en una sobreviviente, una luchadora, una madre, una esposa, una mujer que escribía su propia historia, y esto apenas era el comienzo. Ahora, si esta historia te llegó al corazón, te pido un pequeño favor. Dale al botón de suscribir y activa las notificaciones. Porque cada semana comparto historias como esta. Historias de mujeres que se defendieron. Historias de justicia que tardó, pero finalmente llegó. Historias que te recuerdan que el mundo está lleno de gente que se negó a darse por vencida. Déjame un comentario aquí abajo. Dime qué te pareció. ¿Alguna vez conociste a alguien como Grant? ¿Alguna vez te sentiste sin salida y encontraste la forma de escapar? Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar esta noche. Comparte este video con una amiga o un amigo. Quizás con alguien que esté pasando por un momento difícil ahora mismo. A veces una historia es el primer paso para creer que el cambio es posible. Y si estás escuchando esto en un momento oscuro, si te estás preguntando si vale la pena luchar, déjame decirte algo. Sí vale la pena. Tú vales las PNO. Y hay gente en esta comunidad que cree en ti, aunque nunca nos hayamos conocido. Ahora, ponte cómodo. Relájate. La historia de Caroline está a punto de empezar. Este contenido fue cuidadosamente investigado, desarrollado y editado manualmente por nuestro equipo para ofrecer historias significativas con valiosas lecciones de vida. Cada narrativa está diseñada para entretener, inspirar y empoderar a nuestra audiencia. Creemos que las grandes historias pueden cambiar vidas y nos comprometemos a ofrecerte contenido relevante. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.